mi nombre es Nadir Montilla y hoy les voy a hablar un poco sobre qué es la genética y qué estudia exactamente. La genética es la encargada de estudiar las estructuras de las características hereditarias como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de expresión de los genes en distintas células. También hay otros factores que intervienen como lo son el ambiente, la producción agrícola, farmacéuticas y enfermedades. En las enfermedades es uno de los más comprometedores en el futuro del área de la genética y la salud. Como sabemos, existen enfermedades hereditarias y otras que surgen de manera espontánea, pero implican daño en el ADN, como en este caso el cáncer, y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de estas dos, sea de manera hereditaria o espontánea. ¿Qué es el ADN? Es un componente fundamental para la vida de todos los organismos vivos y algunos virus. Contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de estos organismos y es responsable de la transmisión hereditaria. El ADN se encuentra en el interior de todas las células y en el inferior de la mayoría de los virus. Es una molécula compleja que contiene toda la información genética del individuo. Incluye las instrucciones para la síntesis de todas las proteínas que componen su organismo. Además, este está compuesto principalmente por 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina. El ADN también controla la estructura, función y comportamiento de las células y puede crear copias exactas de sí mismo. Se calcula que los seres humanos tienen 25.000 genes diferentes que contienen información genética específica. Estos genes se ubican en cromosomas, que son estructuras con apariencia de palitos en el núcleo de la célula. Cada célula contiene 46 cromosomas agrupados en 23 pares. El gameto de cada progenitor solo contiene una mitad de cada par de cromosomas. Cuando los dos gametos se unen y se fertiliza el óvulo, los cromosomas simples de cada progenitor se vuelven a unir para conformar nuevos pares. Uno de los pares de cromosomas determina el género del bebé. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Los genes están alineados en posiciones y ubicaciones específicas en los cromosomas. Si bien estas ubicaciones son las mismas para cada par de cromosomas, los genes pueden ser similares o diferentes. Así como los rasgos, ojos azules o cabello rizado. Se transmite de padres a hijos mediante la información genética, las enfermedades y las anomalías congénitas también. Se heredan algunos trastornos que son recesivos, es decir, que el gen anormal debe recibirse de ambos progenitores. Otras enfermedades son dominantes, es decir, que un gen anormal proviene de un solo progenitor. Es suficiente para provocar el trastorno. Cuando un gen es anormal o cuando faltan 2 cromosomas enteros o hay cromosomas duplicados, pueden presentarse defectos en las estructuras o en las funciones de los órganos o sistemas del bebé. Estas mutaciones o anomalías pueden provocar enfermedades tales como una fibrosis quística, que es una enfermedad genética recesiva, o el síndrome de Down, que es una patología que se presenta cuando el bebé recibe 3 cromosomas número 21. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia genética, principalmente las 2 primeras, es decir, el proceso de transmisión de las características físicas y biológicas de los padres a los hijos. Las características o rasgos que se heredan están determinados por 2 versiones de un gen, llamado alelo. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada una de las 2 o más versiones de un gen, y locus es el sitio donde se guarda el gen. Estos principios constituyen las bases de la genética y sus teorías. Fueron postulados por el naturalista austriaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Primera ley de Mendel, principio de la uniformidad. La primera ley o principio de la uniformidad establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos para una característica diferente, los hijos, primera generación filial, serán heterocigotos para esa característica. Esto significa que el fenotipo, o sea, las características observables, y el genotipo, que son los genes que determinan la característica, de la primera generación de los hijos serán idénticas. Por ejemplo, se cruza una planta con 2 alelos iguales, denominada homocigoto dominante. Para flores rojas con una planta con 2 alelos, denominada homocigoto recesiva. Para flores moradas, el resultado serán plantas hijas con 2 alelos diferentes, denominadas heterocigotas, con flores rojas, que es el carácter dominante. La segunda ley o principio de la segregación consiste en que cada versión de un gen para una característica se separa o se segrega a las células sexuales del individuo.
De esta forma, los alelos tienen la misma posibilidad de ser heredados por los hijos. La herencia genética es la transmisión a través de la información existente en el núcleo de las células, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. Para conocer la herencia genética no basta el origen de las semejanzas entre los miembros de una misma familia, sino que es necesario contemplar la epidemiología genética, que son las enfermedades de los antecesores, y en el medio ambiente en el que interactúa un individuo. La transmisión del material genético tiene las siguientes características. Genotipo es el conjunto de toda la información transmisible que contienen los genes. Fenotipo es cualquier característica visible que presente un individuo, física o conductual, determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Meiosis es una de las formas de división celular propia de las células productoras, en la que se produce una unión o cigoto de dos células, un óvulo y de un espermatozoide. Mitosis es la división celular que da como resultado dos nuevas células con la misma cantidad de cromosomas, es decir, misma información genética respectivamente. Mutación es la alteración en que se produce en el genotipo de un individuo y puede ser espontánea o inducida por agentes. ¿Qué son las adaptaciones celulares? Las adaptaciones celulares son respuestas que permiten a la célula sobrevivir y seguir funcionando adecuadamente en su entorno. Estas adaptaciones pueden implicar cambios en la estructura y función de las células y son procesos reversibles que le permiten mantener un equilibrio relativo y preservar su viabilidad y función. Algunos tipos de adaptaciones celulares incluyen hiperplasia, es el aumento en el número de células; hipertrofia, el aumento en el tamaño individual a la célula; atrofia, disminución en el tamaño y actividad metabólica de la célula; metaplasia, transformación patológica de un tipo de tejido en otro. Estas adaptaciones permiten a las células enfrentar estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, y si el estímulo o estrés es removido, las células pueden retomar a su estado original. Sin embargo, cuando los límites de las respuestas adaptativas son superados, pueden ocurrir lesiones celulares, las cuales pueden ser reservibles o llegar a ser irreservibles. Las adaptaciones celulares son fundamentales y para la supervivencia y funcionamiento adecuado de los tejidos y organismos en el cuerpo humano. Las adaptaciones celulares están relacionadas con la genética en el sentido de que las variaciones adaptivas no surgen como respuestas al entorno, sino como un resultado de la mutación y la reestructuración del ADN. La adaptación evolutiva se define como un mecanismo biológico a través del cual los organismos se ajustan a cambios en su entorno mediante modificaciones morfológicas, fisiológicas, conductuales y moleculares, que les hacen más aptos para su existencia. Estas adaptaciones pueden tomar muchas formas, como un comportamiento que permite evadirse mejor de los depredadores, una proteína que funciona mejor a la temperatura corporal o un rasgo anatómico que permite al organismo acceder a un nuevo recurso valioso. Se cree que cuando muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son adaptaciones. Es importante tener presente que las variaciones adaptivas no surgen como respuestas al entorno, sino como un resultado de la mutación. Cambios puntuales en el ADN, reestructuración del ADN y reestructuración cromosómica, y recombinación genética.